Wir singen und tanzen auf jeder Platz. Ein Schuss, No ein se Schuss. ve un plan claro. El Bayern está lleno de indecisiones. No saben qué jugadores traer. Hay una mala sensación en general, decía Félix Magath. Ever debe renunciar de inmediato. El Bayern no tiene rumbo, publicaba Bild. Y a pesar de contratar a Jackson, el plantel es demasiado corto, débil, sobre todo para competir en Champions, decía Reschke. Bayern solo desperdicia dinero en jugadores como Díaz, solo le quita la oportunidad a jóvenes, decía Lothar Matthäus. El Bayern ha empezado la temporada en el momento más convulso en lo institucional de su historia, decía un periodista independiente. Todo esto era lo que gritaba la prensa en el verano, y sin embargo, aquí estamos. El club, sin rumbo, es líder de la liga y además ha firmado el mejor arranque de la historia en Europa. 10 victorias consecutivas. El equipo débil arrasa, el equipo sin hambre no deja de correr. Y lo mejor es que todo lo hace a partir de sus propias convicciones. En estos momentos en donde el fútbol global se ha dejado consumir por el dinero, por el capitalismo, el Bayern ha apostado por sí mismo. Un 2025 con solo 5 derrotas y mientras los expertos buscaban los clics, el Bayern trabajó en silencio. Mientras algunos pedían renuncias, el Bayern consolidó su forma de trabajar y mientras los payasos hablaban de crisis, el Bayern continúa trabajando en una dinastía que sigue viva desde el 2012 y no se ve cuándo terminará. Bienvenidos a Somos lo que somos, donde no necesitamos brújula, porque el Bayern sabe muy bien a dónde va. Y en esta ocasión hablaremos del partido contra Frankfurt. Estrenamos sección que llamaremos cortita y al pie. Ahí vamos a hablar pues de las actualidades generales del club de forma rápida y superficial. Más adelante daremos lugar a la sección de los socios o los aficionados y ahí haremos un viaje a 1965 para hablar del primer club de fans reconocido oficialmente por el club. Espero que esta propuesta sea interesante para que este podcast te acompañe en estos días donde el Bayern rompe filas. Así que sin más, pues hablemos de fútbol. Muy bien, pues empezamos. El Bayern acaba de dar otro campanazo en la liga y termina por anular a uno de los mejores equipos de la Bundesliga. A menos ese era el panorama al comienzo de la temporada. Un equipo pues muy bien trabajado bajo el mando del ex asistente perdón, de Julian Nagelsmann en su paso por el Bayern, Dino Topmöller. Una vez que aparecieron las alineaciones en la televisión, pues todo parecía que el plan de juego de las Águilas o del Frankfurt era defender en un bloque bajo, muy bien compacto. Un 4-5-1 anunciaban todos los sitios oficiales. Y pues eso sugería que el equipo buscaría las transiciones rápidas que los caracteriza con Bajoya y con Doan. Iban a estar buscando pues constantemente atacar las espaldas de los laterales, balones largos hacia Burkhardt para pues tratar de generar segundas jugadas, vamos, ¿no? Pero en el medio campo la propuesta era con un tradicional doble pivote para contrarrestar el trabajo de circulación que pues no fue posible, ¿verdad? Pero sin duda el Frankfurt tenía al menos la intención de tirarse atrás, de contrarrestar el trabajo del Bayern en el medio campo y jugar a las espaldas de los defensas. Al menos todo lo que puso Topmöller era jugadores con perfil de orden, no de posesión, y jugadores veloces, directos, ideales para la transición ofensiva. Entonces, pues bueno, a partir de esta propuesta que era bastante esperada, vamos, lo comentamos aquí la semana pasada durante el episodio, y pues a partir, claro, de los malos resultados que había estado teniendo el Frankfurt y sobre todo la declaración de Tom Moller que había dicho que no era responsabilidad de Frankfurt competirle al Bayern por la liga, pues sugería que el planteamiento sería distinto a lo que Frankfurt venía mostrando, que era un fútbol más agresivo, con una presión alta, y que en esta ocasión tiraría al equipo más hacia atrás para buscar la contra y que al menos pues, no le metiera gol o no le metiera tantos goles el Bayern. Entonces, en ese sentido, es que Company, al menos
en la alineación inicial hace la apuesta por Goretzka, ¿verdad? En lugar de Pavlovich. Company, en este caso, pues sabía que no tenía caso pelear la posesión, ya que pues lo que iba a proponer el Frankfurt era cederle la pelota al Bayern. Y había que estar preparados para el ida y vuelta. Efectivamente, al minuto 20, el Bayern había tenido la pelota el 63% del tiempo. Un partido que parecía efectivamente iba a demandar mucho recorrido físico. Y pues en ese sentido dejaba en mejores condiciones a Goretzka que a Pavlovich, ya que pues por sus perfiles y León tiene más pulmón, tiene más zancada y es más físico para el ida y vuelta. Que Pavlovich, pues bueno, es un jugador muy bueno, pero diferente, ¿no? Que sus virtudes se muestran cuando tiene la pelota. Una vez que comenzó el partido y el Bayern decide mandar un mensaje a toda Europa, pero sobre todo a París cuando saques, ¿verdad? Porque el balón no se manda a la banda para ir a presionar al saque de banda. El Bayern busca ahí un balón largo para tratar de ganar el balón o la segunda jugada y pues con toda la intensidad que le caracteriza al Bayern, cae el gol al segundo 14 del número 14, ¿no? O sea, el Lucho. Y pues así llega el cuarto gol del colombiano en la temporada y aquí lo dijimos al principio que Luis Díaz apuntaba a que rompería los récords que habían dejado Robben y Ribery en sus mejores temporadas. Y no necesariamente porque fuera mejor que ellos, que pues puede serlo, pero es un tema más colectivo. Y es que lo que ha traído Luis Díaz al Bayern es un equilibrio que no teníamos en ataque desde la época de Robbery. Y con 4 goles, tanto él como Gnabry y Olise están ya a 10 goles de superar las marcas de lo que dejaron estas leyendas en la Bundesliga. Y pues yo me atrevo a decir que al menos tendrán más asistencias que ellos. Al menos asistencias parece que sí tendrán. Pero bueno, regresando un poco pues al partido, de nuevo vimos que la clave son los movimientos de los laterales, donde suben no de la forma tradicional, sino más pegados al centro, no pegados a la banda. Kimmich pasa a cubrir el hueco que se genera para salir tocando y Laimer domina ya esta propuesta a la perfección, colocándose muy bien en el medio o a un costado de Kane. Boy por su lado pues todavía le cuesta, ¿no? No ha tenido muchos minutos en el primer equipo, pues sí, en el primer equipo y se le nota todavía un tanto incómodo con estos movimientos que pues sí, no son los típicos. Se nota que no está acostumbrado y pues sí, requiere un poco de tiempo, pero definitivamente Boy va a poder adaptarse a lo que Company pide de él para que el Bayern ataque de esta manera. Eso sí, no hay que dejar de mencionar a Neuer, que aunque esta temporada no haya sido pues tan exigido como otros momentos o como en otros años, claro, gracias al trabajo colectivo, hay que mencionarlo, durante los primeros minutos tuvo una parada clave, de esas que solo él sabe hacer, esas que con sus muy buenos reflejos, con esa muy buena técnica y claro que con su tamaño, pues solo él puede hacer. Es importante no dejar de darle lugar a Manu porque, pues sí, no deja de sorprendernos, no hay que dejar de disfrutarlo porque muy probablemente estamos frente a una de sus últimas temporadas con nosotros o si no, es que la última. Hay que recordar que su contrato es solo de un año y pues bueno, esta temporada se tiene que hablar con él otra vez a ver si está dispuesto a renovar y a quedarse otro año. Por su nivel, todo parece ser que se quedará con nosotros un año más, pero pues bueno, hay que ver y con esta advertencia, pues no hay que dejar de disfrutar cada minuto en donde tenemos a Manu en la portería. Pero bueno, después de esa gran atajada que hace Neuer, llega un gol de Frankfurt que no termina por subir al marcador. Me parece estrictamente anulado por una mano ahí que pues no influye mucho en la jugada, pero sí le permite al jugador del Frankfurt acomodarse la pelota. Podría decirse porque él iba hacia su lado izquierdo y la pelota
y la mano, perdón, termina mandando la pelota al lado derecho. Pero bueno, esta jugada llega justo del modo en donde más se puede atacar al Bayern, vamos, el pase largo a las espaldas de los laterales. Y en este caso, pues sí, el pase va a la espalda de Laimer, que logra ponerse al tú por tú con el extremo gracias a su velocidad, pero con esta defensa tan adelantada se complica todo. Y cuando los balones del rival van directo al cuerpo, Aita y Upamecano lo ganan todo. Pero la debilidad del Bayern es justo esa, el pase a las espaldas. Y hay que tener cuidado y hablarlo con mesura, porque justo otro equipo que juega con la línea de defensas muy adelantada es el Barcelona. Y en esta temporada ha estado sufriendo porque los equipos han medio que descifrado cómo jugarle a esta línea tan alta y es pues justo con balón al espacio y que los jugadores corran y le ganen por velocidad a los centrales. Claro que esa es la propuesta de Flick, la de Company es diferente, que es una propuesta más física. La de Flick es el fuera de lugar. En el Bayern, Tai y Upamecano van a ganar todos los balones cuando sean dirigidos a ellos. El problema es el pase a la espalda. Y ahí la solución es que el equipo tiene que replegar de forma completa. O sea, los 10 tienen que ir para atrás. Y pues sí, a lo largo del partido hubo 2 o 3 ocasiones en donde el Frankfurt buscó ese pase al espacio, a la espalda de los laterales. Y en cada una de las ocasiones se generó peligro. El Bayern sufrió. Claro, no hubo tiros a poste o jugadas donde Neuer fue exigido, pero se veía que el equipo sufría en ese sentido. Regresando al gol que fue anulado, Laimer mostró la velocidad de replegar, al igual que el resto del equipo, pero Bajoy aparece solo en la media luna y pues mete un disparo donde Neuer ya no tenía nada que hacer. El asunto es que Bajoy ya llega solo, justo porque todo el equipo se encontraba metido en el área como efecto de esta transición rápida, un poco como reflejo o instinto, o a lo mejor pues sí, falta de concentración o falta de práctica. Esta mecánica es un movimiento que el Bayern tiene muy bien trabajado, sobre todo en el partido contra el PSG. Creo que eso fue muy, muy fácil de identificarlo. Una vez que el Bayern perdía el balón, todos presionaban de forma instantánea, pero si el rival decidía, si el PSG en ese momento decía ir con un balón largo, los 10 jugadores corrían hacia atrás, todos, sin excepción. Pero bueno, si la presión alta falla, vamos a hablar un poco de lo que pasó en el Frankfurt. Si la presión alta falla, pues están Tah y Upamecano para que el rival no pueda conectar con sus delanteros. El asunto es que si el rival hace carrera o decide mandar un balón largo, pues toda la plantilla o los 10 jugadores de campo tienen que replegar. Y lo hacen en automático, lo hacen muy bien. Y en cuestión de segundos, todo el equipo ya está organizado en posición defensiva. Eso es completamente impresionante. Entonces, el asunto en el gol es que en este automatismo de replegar con rapidez, todo el equipo se mete al área. Entonces dejan descubierta esta zona de la media luna y ahí es donde aparece Bajoya para hacer lo suyo. Este, entre comillas, error mecánico se pudo ver también en otro partido que no logré recordar muy bien cuál era. Fue un rival en donde después de algún tiro libre circula un poco la pelota, manda el balón a la banda y entonces ahí otra vez el Bayern, todos se meten al área y queda un jugador solo ahí en la media luna que pues le da la libertad de hacer lo que quiera. No me recuerdo si fue en el partido del Chelsea o en el partido del Werder Bremen, pero bueno, al final, esta debilidad es más atribuible a la propia intensidad con la que juega el Bayern o a esa intensidad con la que el Bayern repliega y erróneamente todos se van siguiendo el balón y se desentienden de los rivales que tienen a sus espaldas, ¿no? Sin duda, pues esto es algo que se puede corregir, pero si no se hace, el Bayern va a sufrir en ese sentido. Esa es la propuesta que Company tiene para defender los balones largos o los balones a la espalda. Pero bueno, sigamos con los comentarios del partido y mencionar que así como los atacantes tienen libertad total de movimiento y son expertos en intercambiar posiciones, pues los mediocampistas también.
Y por eso vimos que primero Kimmich salía jugando y luego hubo un momento que intercambió con Goretzka, para así que también Kimmich pudiera jugar un poco más adelantado y ser esa conexión con Kane o con los extremos. Eso sí, el énfasis hay que hacerlo sobre todo en el trabajo de los laterales, ya que sin duda esta es la propuesta principal o diferenciadora de lo que es el trabajo de Company. Es una propuesta pues muy interesante, un tanto obvia, pero que sus movimientos sin balón son la clave en este funcionamiento del Bayern en lo colectivo. Una vez que el equipo tiene la pelota, estos laterales comienzan a avanzar poco a poco. Primero se convierten en centrocampistas y en el primer tiempo veíamos a Boy y a Laimer jugado a un costado de Goretzka. Podemos decir que la alineación se transformaba en un 3-3-4 en donde era Tau, Upamecano y Kimmich y luego los mediocampistas eran Boy, Goretzka y Laimer, y pues más adelante los extremos junto con Gnabry y Kane. Que Gnabry, perdón, en lugar de jugar como un tradicional 10 o como venía jugando a lo mejor Musiala, pues se convertía en una especie de Müller, que ya lo mencionaré un poquito más adelante. Pero bueno, retomando el tema de los laterales, en el caso de pérdida, pues los laterales hacen el regreso a su posición y los extremos hacen su recorrido más hacia al centro. Esos son los automatismos que el Bayern tiene ya muy bien trabajados en cuanto a defensa se refiere. Pero bueno, una vez que el Bayern tenía la pelota, que los laterales, perdón, se posicionaban en el centro, pues era lo que hacía que el Bayern se asociara y tuviera siempre, ¿cómo decirlo? Pues más hombres cerca del balón que el Frankfurt. Y justo gracias a estos movimientos es que llega el gol de Harry con una asistencia de Luis Díaz, que pues tiene todo el tiempo del mundo, justo gracias a los recorridos que hacen estos laterales. Desde el primer gol del Bayern, pues Frankfurt no supo responder, a excepción de unos minutos donde adelantó sus líneas y empezó a presionar, pero justo gracias a estos movimientos de los laterales, los bávaros supieron librarse pues muy fácil de la presión y tanto Díaz como Olise quedaban con campo abierto una vez que recibían la pelota. Entonces es ahí donde el Frankfurt pues deja la idea de ir a presionar y se tira para atrás el resto del partido. Una pregunta que anduvo circulando por ahí es, ¿por qué ahora Gnabry no es tan vistoso? ¿Por qué Gnabry no se ha visto como en los primeros partidos? ¿Habrá bajado de nivel o qué habrá pasado? Y pues no, nada de eso. Esto no quiere decir que haya dado un mal partido o que haya bajado su nivel, simplemente que su rol ha cambiado. En estos últimos encuentros ya no se ha esperado de él que conduzca el balón o que sea ese conector con los de arriba, sino que se ha convertido en esta nueva versión, guardando todas las distancias, evidentemente, quiero ser muy cauteloso con esto, pero se ha vuelto una nueva versión de Thomas Müller, o mejor dicho, interpretador de espacios, moviéndose constantemente por todo el campo, perdón, intercambiando posiciones con quien, con quien se necesite y siempre tratando de atacar el espacio, siempre posicionándose también en ciertas triangulaciones para así generar pues ventaja numérica en donde sea que esté el balón. Ya en el segundo tiempo, pues entra Pavlovich por Goretzka, ya que el Frankfurt había mostrado pues muy poco compromiso con ese ida y vuelta y con la buena presión que había ejercido el Bayern en la primera mitad, pues se ponía el encuentro a modo para que entrara Pavlovich, hiciera de las suyas y ayudara con la posesión. Y pues sí, efectivamente, desde el inicio de la segunda mitad, el Bayern pues tuvo la posesión de una forma, o sea, ridícula, totalmente. El Eintracht no tuvo respiro y en el segundo tiempo no hubo, creo que ninguna sola oportunidad clara de gol. Me parece que no hubo ningún momento en donde las Águilas se emocionaran. De hecho, el ambiente en el estadio era bastante complicado porque el Frankfurt no podía respirar, no podía salir de su propia
ni siquiera propia mitad, o sea, de su primer tercio. Eso sí, es bastante complicado hablar de un solo jugador en este Bayern, porque la verdad es bastante injusto, es más, hacerlo, ¿no? Porque todos trabajan por igual. Es la misma intensidad, el mismo recorrido, el mismo compromiso. Ya en verano hablamos que la solución para la ausencia de Musiala, pues era justo esto. Y Company ha dado en el clavo. Hay que agregar que la directiva, pues sí, también hizo lo suyo, trayéndole a Vincent justo las piezas claves que necesitaba para tener pues una plantilla equilibrada. Equilibró la central e hizo que Upamecano sea aún mejor, ayudándole justo en esa presencia física. Y por su parte, el colombiano Luis Díaz ha hecho lo mismo. Díaz, que por sí solo es bastante bueno y que lo que aporta en lo individual, pues es bastante. El doblete que hace el sábado apunta a superar los números de estas leyendas, Robben y Ribéry. Y lo que sí es que en lo colectivo ha traído un equilibrio que el Bayern no tenía en ataque desde aquella época, como se lo comentaba en el principio. Su llegada pues abre espacios, quita presión sobre sus compañeros, le da más libertad a Olise, a Kane y a Gnabry. De alguna manera, la presencia de Luis Díaz provoca que este ataque sea todo un huracán, que sea un torbellino. Y pues bueno, justo al 49 Lucho hace una jugada de fantasía asociándose con Laimer, con Kane, se quita a tres rivales y le deja una asistencia a modo para que Nabri la mande al fondo, pero como que ahí se da una vuelta medio extraña y la termina mandando a las gradas. Curiosamente, es el mismo Díaz el que recupera el balón. Y lo más importante es que en esta dinámica de presión alta y asociación se ve se ve en el otro lado, perdón, o sea, esta dinámica se ve con la misma calidad en la otra banda, ¿no? Y pues bueno, si con Boy el Bayern juega como juega, no me quiero imaginar lo que este Bayern va a hacer una vez que regrese Davis. Sé que todos los ojos están puestos sobre la vuelta de Musiala, pero el ataque ya está siendo una locura en estos días. Va a ser interesante ver cómo Musiala se adapta a este juego. Las cosas han cambiado, ¿no? Parecería que antes el Bayern tenía que adaptarse a Musiala, pero ahora, pues justo con la llegada de Díaz, la cosa es al revés. Se ha creado una dinámica maravillosa. Pero bueno, al minuto 55 el dominio del Bayern ya era absoluto y sin problema el marcador ya podría haber ido 5-0 con 3 disparos del Bayern dentro del área que debieron de haber terminado en gol. Total, durante estos 10 minutos, del minuto 45 al 55, el partido fue una locura porque todo ese tiempo se jugó en un área pequeña de toda la cancha, prácticamente en este límite entre el área, o sea, entre su área, vamos, en la banda derecha del Frankfurt, ahí donde estaba Díaz, Laimer y Pavlovic, pues el partido se redujo ahí, ¿no? No, el Frankfurt no podía salir de ese espacio gracias a la presión y estos tres que estoy mencionando junto con Kane se asociaban de forma maravillosa haciendo unas triangulaciones que pues parecía un entrenamiento. Pero pues bueno, sin duda Frankfurt no tenía nada que hacer y la verdad fue porque el Bayern no le dio respiro gracias a cómo Company coloca a sus hombres, lo que provoca que pues todos estén en la mejor posición para brillar, ¿no? Hay momentos en donde los entrenadores no colocan bien a sus jugadores y salen a relucir sus carencias, pero con Company es todo lo contrario, ¿no? O sea, justo el acomodo de Company hace que salgan a relucir, pues, todas las virtudes. Eso sí, ahora ya, con esta victoria, el Bayern sella el mejor arranque liguero del fútbol europeo. Ningún club del mundo había comenzado la temporada con 10 victorias consecutivas, incluyendo todas las competencias. Ningún club ha hecho esto en la historia y así de fácil el Bayern lo logra. Ningún titular, ninguna mención con la mano en la cintura, el Bayern pues, lo ha hecho. Eso sí, ¿no? El camino, pues, es bastante largo y ganar de forma consecutiva en octubre, pues, representa muy poco.
¿no? Algo decía Guardiola sobre esto, en donde nadie queda campeón en octubre, pero sí puedes perder la liga, ¿no? A lo mejor las ligas no se ganan, pero sí se pueden perder en esta época. Pero bueno, pues teniendo en mente eso, algunos dicen que el Bayern ya ha tocado su techo y que de alguna forma se debe a cómo suele arrancar los torneos. Pero el asunto es que los bávaros no pierden en Bundesliga desde el 8 de marzo y fue en un partido contra el Bochum donde además la derrota se dio pues por una roja de Apaliña que vino a complicar a complicar el partido, pero no es una cuestión nada más de estos meses, ¿no? O sea, este fútbol va a principios del año. Este rendimiento que vemos hoy no es ninguna casualidad, ni es tampoco un golpe de suerte de lo bien que ha llegado Luis Díaz y ya está, ¿no? Es un equipo trabajado, que en verano llegaron las piezas que faltaban. Es el resultado de tener un objetivo claro, de formar una plantilla de calidad con jugadores que están dispuestos a sacrificarse y a darlo todo por su equipo. En este 2025, Company ha hecho un trabajo fantástico, definitivamente. Solo se han perdido 5 partidos en todo el año. Se perdió contra el Feyenoord, contra el Bochum, contra el Inter, Benfica y el PSG. Nada más, ha sido todo. Son los únicos tropiezos del Bayern en este año. Además, 3 de estas derrotas se dan bajo contexto que, pues bueno, podemos platicar y que el resultado me parece dice poco o no le hace justicia a lo que mostró el Bayern en la cancha. Pues la derrota contra el Inter, por ejemplo, en donde el Bayern estaba, creo que eran 9 lesionados en su momento, o donde pues el Benfica fue un partido donde el Bayern tuvo muchas rotaciones y metió a muchos jugadores que no habían tenido minutos o muy pocos minutos. El partido contra el PSG, en donde el Bayern mostró un muy buen fútbol, pero pues la lesión de Musiala termina por echar el partido pues a la basura desde lo anímico. Sin duda el trabajo que ha hecho Company y la plantilla, pues esperemos que sea premiado, ¿no? Al final de la temporada, porque lamentablemente hasta ahorita solo una Bundesliga y la Supercopa, y lo digo como si fuera poco, ¿verdad? Pero solo eso es lo que consolida el trabajo. Después de un verano tan lleno de críticas de la prensa, no nos queda de otra más que disfrutar del gran momento que este Bayern está viviendo y gozar como a todos estos personajes, pues no les queda de otra más que callar, ¿verdad? El camino es largo, eso sí, pero con el trabajo que ha hecho el equipo, no durante estos 10 partidos, sino durante todo el 2025, este equipo pues no da lugar a dudas y ha demostrado que está para pelearlo todo. Y pues, ¿qué decir? Es más que justo que este equipo consiga algo a final de temporada. Este equipo no se construyó a billetazos, no se construyó a desesperación, se hizo con paciencia, con un trabajo diario y pensando en estabilidad y solidez. Entonces, pues sí, no es solo un buen momento el que está teniendo el Bayern, es un gran año. 5 derrotas desde el 2025, cero dudas. Ahora esperemos que este recorrido que ha hecho en el año pues se alargue hasta el próximo y que el equipo se consolide con varios trofeos más en las vitrinas, ¿verdad? Lo más importante es, pues sí, recordar que, que a todos nos encanta los trofeos, ¿verdad? Nos encanta ver al Bayern en la cima, pero que el verdadero disfrute está en ver cómo juega este equipo, ¿no? En verlo y, y divertirnos junto con los jugadores cada 3 días, ¿no? Ahí está el verdadero disfrute. Pero bueno, pues ya, después de este gran subidón, vale la pena tratar de venirnos un poco abajo. Hace falta también un poquito de humildad, un poquito de cabeza fría, que a ver, que la cabeza fría está en el análisis, ¿no? O sea, 5 derrotas no es hype, ¿no? O sea, es una realidad. Pero bueno, hay que hacer el énfasis en que a pesar de esta gran racha y este gran año que ha tenido el Bayern, queda una duda.
y es que cuando se enfrentó a los dos rivales más grandes que ha tenido, pues sí, de frente, valga la redundancia, que han sido Inter y PSG, pues, pues no se les pudo ganar. Claro que está el contexto, pero pues hay que darle lugar a eso, ¿no? Sí, lo hizo contra el Chelsea, lo hizo contra Boca, lo hizo contra el Leverkusen la temporada pasada, pero ahora toca esperar porque justo después del parón de selecciones se viene el partido contra el Dortmund, se viene el PSG, también está el Arsenal en la mira y pues no considero que sean partidos donde el Bayern verdaderamente va a medir su potencial. O sea, creo que no se trata de eso, ¿verdad? No se trata de poner esos partidos como ahora sí, la prueba de fuego, la prueba de verdad. Me parece que el Bayern ya demostró con resultados a lo largo de todo el año la calidad que tiene y hay que dejar todas las dudas de lado. Ya analizaremos lo que sucede en esos partidos, si se gane o si se pierde, pero estos partidos no deben de ser un termómetro para ver cómo está el Bayern. Lo que sí queda ahí como un asterisco en el récord de Company es que ni al Inter ni al PSG se le pudo ganar, que son los equipos como de más peso, ¿verdad? De más jerarquía, vamos. Con todos los demás no ha dejado dudas, pero a lo mejor eso es lo que le queda a Company por demostrar. El pasar todo este trabajo que ha hecho en la temporada regular o a lo largo de todo el 2025, ahora sí pasarlo al gran escenario y traer un trofeo a casa. Pero pues bueno, es importante que no son las 10 victorias consecutivas, sino 31 victorias en lo que va del año. 5 derrotas nada más, 6 empates nada más. O sea, no es cualquier cosa, no son números sencillos, ¿eh? Definitivamente no nos queda de otra más que seguir disfrutando de este equipo, porque seguramente si la cosa va como ha ido en estos días, pues en mayo la pasaremos muy bien. En esta sección haremos un repaso de novedades del club que son siempre importante pues mencionarlas para tenerlas en cuenta y empezamos con la actualización de las lesiones. Primero con la academia, la joya española Javi Fernández, que dejó al Atlético de Madrid por allá del 2022, ha vuelto a formar parte de los entrenamientos del Bayern Amateur, ¿verdad? Es importante mencionarlo porque, pues bueno, ya desde la temporada pasada ha estado formando parte de dinámicas del primer equipo y Javi pues tiene toda la, ¿cómo decirlo? Pues toda la intención de ser el sucesor de Goretzka, siendo también un mediocampista box to box o un mediocampista que va de área a área, ¿verdad? Ahora sí, pues ya hablando estrictamente del primer equipo, Stanisic sigue en recuperación, había sido convocado en primera instancia con la selección de Croacia, pero todo parece indicar que se quedará en Múnich para continuar su rehabilitación y pues sí, estuvo trabajando de forma individual, haciendo carreras y trabajo con balón, pero veremos si ya después de este descanso con las selecciones ya está listo. Del lado de Ito y Davis, un poquito más complicado que estos dos, pues continúan su recuperación, se encuentran igual con trabajos individuales, haciendo trabajo con balón, pero aún sin intensidad. Hay trotes, sí, eso sí, pero sin nada de movimientos intensos o de carreras. Musiala, Yamal, el jugador pues que todos esperan, por su parte sigue haciendo trabajo de rehabilitación, pero es normal verlo pasear en los campos de entrenamientos, aunque su trabajo pues está totalmente dentro del gimnasio. Es probable que para noviembre se le empiece a ver a lo mejor haciendo los primeros trabajos de balón, pero claro, como los que está haciendo Davis y Ito, nada de intensidad. Sí, es probable que ya esté sano para final de año, pero el Bayern no va a tomar ningún riesgo y no lo va a exigir o no le va a exigir nada hasta que llegue a estar en su pico. Y por si alguno tenía la duda, Harry Kane está completamente bien, no sufrió ninguna lesión más allá del golpe, ¿no? Pero bueno, ahora un pequeño repaso por lo que pasa en las categorías inferiores del club, así como en la rama femenil.
Y el Bayern Amateur o el sub-21, perdón, que juega en la Liga Regional de Baviera, empata después de 3 partidos seguidos sin poder ganar. Felipe Chávez, el peruano, pues tuvo un partido que vale la pena resaltar. El entrenador dijo que no se mostraron virtudes básicas, que su estilo de juego se adaptó a su semana de entrenamiento. Y pues sí, es que después del partido contra el Pafos, que no estuvo a nivel de las últimas semanas. Decía que no demostramos ninguna de las cualidades básicas necesarias para un derby. Los jugadores deben tener claro que se requiere actitud e intensidad todos los días y es la única manera de trasladarlas directamente al partido. Por el lado del Bayern femenil, pues bueno, ellas, perdón, van a tener un partido interesante, pues porque se van a ver las caras con el Barça en la Champions. Y pues sí, después de venirnos arriba con el gran fútbol que estábamos viendo en la Bundesliga, como ya es costumbre, pues se le ocurre a la FIFA poner un alto, ¿verdad? Para cortarnos el ritmo en el momento justo donde se empiezan a poner interesantes las cosas en todas las competencias, ¿verdad? No nada más en la Bundesliga. El Bayern rompió filas el domingo después de haber tenido lo que pues parece ser la última visita al Oktoberfest, al menos de aquí al 2030. Y esto pues porque a la FIFA se le ocurrió, tuvo la idea de recorrer esta fecha FIFA y de ahora en adelante será del 21 de septiembre al 6 de octubre. Así que todo parece ser que pues estos partidos que tuvo el Bayern durante el Oktoberfest van a ser los últimos que vamos a ver hasta el 2030 y es una lástima porque definitivamente era un atractivo era un atractivo ir a Múnich en estas fechas, pues para disfrutar del Oktoberfest y claro que pues ir a ver al Bayern, ¿no? Hablando de los jugadores convocados, pues empezamos con Felipe Chávez, que aunque haya nacido en Alemania, es de ascendencia peruana y que pues forma parte del Bayern Sub-19. Él ha sido convocado por primera vez con la selección mayor, ahora de Perú, un compromiso que él ha mantenido firme, ya que después de ser convocado con la Sub-15 en Alemania en el 2022, si no me equivoco, ha optado ahora pues por vestir la playera de Perú, pero bueno, desde el 2023, que ha tenido el recorrido con la Sub-17, la Sub-20 y pues ahora todo parece indicar que va a tener sus primeros minutos con la mayor en el partido que tiene Perú contra Chile. Y pues ojalá que todo vaya bien, ¿no? Y que pronto podamos disfrutar de otro latino en el primer equipo y qué mejor que sea compartiendo vestuario pues con Díaz, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí con el primer equipo pues ya están los regulares de Alemania, o sea, Tak, Kimmich, Gnabry, Goretzka y en esta ocasión tenemos también el regreso de Pavlovic a la selección. Alemania ha sufrido en la clasificación y está en segundo lugar del grupo A y en esta ventana pues en este parón van a enfrentar a Luxemburgo y a Irlanda del Norte. A Francia partan Olise y Upamecano para recibir a Azerbaiyán y luego viajar a Islandia. Kane se une a los Three Lions de Thomas Tuchel. Suena raro decirlo, ¿verdad? Como que no termina por aterrizar la idea de que Thomas Tuchel está al mando de Inglaterra, pero bueno, ellos juegan contra Letonia y después reciben a Gales en un amistoso. Laimer se va con Austria, Jackson a Senegal y Luis Díaz viaja con Colombia a Estados Unidos para jugar una serie de amistosos contra México y Canadá. Lo que sí preocupa es el viaje de Kim Min-jae, ya que pues, no ha tenido minutos con el Bayern por molestias, ¿no? Pero aún así va a hacer el viaje a Seúl para recibir a Brasil y luego a Paraguay. Lo curioso, lo que es una locura que no tiene ningún sentido, es porque teniendo el antecedente de molestias que ha tenido a lo largo de este año y además teniendo en cuenta que los dos partidos que se tratan de amistosos, pues definitivamente no hay ninguna necesidad de exigirle algo a Kim, o sea, ni el viaje, ¿verdad? Sobre todo porque Kim no tendría que estar haciendo nada más que recuperarse en casa. Pero bueno, ahí no para la cosa porque Bischoff también va a jugar, pero para la sub-21 de Alemania y Leo Klana, que el portero, pues también va a jugar con la sub-19. Hasta aquí llegamos con esta pues nueva sección cortita y al pie. A ver si gusta, a ver si se queda. Es un resumen express. Y pues ahora dejamos lo que pasa en la cancha y seguimos en el terreno de los socios, los aficionados, porque lo que hace grande a este club no son solo sus victorias, que tiene bastantes, ¿verdad? Sino su gente y sus socios que son aún
pues aún más. Empezamos con la siguiente sección, que es la sección de los socios. Y aunque en esta ocasión no tenemos novedades administrativas, hay que recordar que ya estamos a menos de un mes de las elecciones, así que se va a poner interesante sin duda. Pero bueno, ese no es el motivo de esta sección el día de hoy. Ahora toca hablar de una visita muy especial a las oficinas del Bayern. Se trata del primer fan club oficial y para ello pues vamos a hacer un recorrido bastante interesante viajando hasta 1900, donde el Bayern se fundó en la cervecería Gisela. Bueno, en ese entonces Alemania era un país muy distinto al que conocemos hoy. Apenas había pasado una generación desde la unificación bajo Bismarck. Era un imperio joven, con ciudades en crecimiento industrial y una clase media urbana que buscaba pues, nuevas formas de identidad, de ocio, de entretenimiento, de pasarla bien. Y en ese ambiente el fútbol era todavía un deporte extranjero traído por los ingleses. English Sport lo llamaban. Era visto con curiosidad, incluso con cierto esnovismo. Se jugaba en praderas, sin gradas, con 20 o 30 personas alrededor. No existía aún el concepto de aficionado como tal, como lo conocemos hoy, pues mucho menos. Pero pues sí había grupos de simpatizantes, estudiantes, comerciantes, trabajadores que seguían al equipo del barrio o de la colonia porque jugaba contra distritos de Múnich, perdón. Obviamente el fútbol profesional se vivía exactamente de la misma forma que se vive hoy el fútbol amateur, ahí donde nos juntamos con los amigos, los vecinos o los del trabajo para pues sí, enfrentar a los rivales. Esa identidad y pasión que se vive en las canchas del llano sintético es la misma con la que se vive y vivía el fútbol profesional en Alemania. En esos años iniciales, los partidos del Bayern se disputaban en terrenos prestados en el Scheidenplatz o en prados cerca del Theresienwiese, ahí donde hoy en día se celebra el Oktoberfest. Los primeros que iban a verlos eran conocidos de los jugadores, amigos, familiares, vecinos. Muchos se acercaban con sus bicicletas o a pie, ya que el transporte público pues, era limitado o no existía. La primera hinchada, entre comillas, del Bayern no eran multitudes, sino pequeños grupos que se reunían alrededor de la cancha para animar. Cantaban canciones bávaras, tocaban instrumentos improvisados y tras los partidos pues acompañaban a los futbolistas a las cervecerías, se echaba una cerveza, se tejía una relación íntima. O sea, prácticamente era, pues sí, una fiesta, una borrachera. Las canciones como tal que se cantaban, pues no era como se hace hoy, sino que era más a la manera en la que se canta en una fiesta, como en el Oktoberfest. Y aunque el club no reconocía oficialmente a grupos de hinchas, se sabe que ya en la década de 1910 había grupos que se coordinaban para asistir a los partidos. Eran básicamente los Stammtische o mesas fijas en las tabernas donde se reúnen y se reunían antes y después de los partidos, grupos de amigos en donde se veían para pasarla bien y luego ir a ver a los partidos del Bayern. Después se regresaba al bar o pues bueno, ahí se quedaban para seguir pasándola de esa manera. Durante la Primera Guerra, en el 14 al 18, muchos de estos primeros hinchas, pues bueno, fueron al frente, al igual que jugadores del club. Hubo pérdidas humanas y después de la guerra el Bayern quedó debilitado tanto deportiva como institucionalmente y sin embargo esos grupos de seguidores fueron clave para que el club sobreviviera en tiempos duros. Organizaron colectas, ayudaban a financiar material deportivo y mantenían vivo el espíritu del equipo. Ya en los años 20 y 30, con el Bayern convertido en un club competitivo en Baviera, su hinchada empezó pues a crecer. Pero vino un golpe duro y durante el régimen nazi el Bayern fue llamado despectivamente el club judío porque su presidente Kurt Landauer era judío y muchos dirigentes y jugadores fueron perseguidos. El club quedó completamente marginado y visto como rivales y por eso el 1860 de Múnich pues obtuvo todo el aplauso del régimen. Aquí la historia de los aficionados es fundamental porque perseguidos, los seguidores más fieles no abandonaron el club y siguieron asistiendo a partidos a menudo en condiciones hostiles. Y cuando Landauer fue liberado de Dachau y exiliado en Suiza, algunos aficionados mantuvieron, pues sí, correspondencia secreta con él, lo que muestra el nivel de lealtad increíble en tiempos de terror. Ya después, en el 45, con Alemania destruida, el fútbol se convirtió en un espacio de reconstrucción emocional. El Bayern, que no era aún el gigante que conocemos, empezó a atraer a multitudes a Múnich. Ya en los 50 y 60, en esos grupos informales de hinchas comenzaron a organizarse
asociaciones vecinales todavía sin reconocimiento oficial. Se viajaba en trenes llenos de seguidores bávaros, muchos con acordeones, banderas bordadas a mano, los típicos chalecos, y se formaban caravanas a pie o en bicicletas hacia los partidos. Esa fue la semilla que finalmente en los 60 llevó a que surgieran los fan clubs organizados, siendo el Steinsberg el primero reconocido oficialmente por el club. Importante subrayar que aunque el Steinsberg es el primer club reconocido oficialmente por el Bayern, no es el más antiguo, porque como ya lo mencionamos, ya desde los comienzos de los 900, amigos pues ya se reunían en los bares. Ya después de la posguerra, Alemania estaba reconstruyéndose piedra por piedra, las ruinas daban paso a una nueva sociedad con jóvenes que buscaban identidad en la música, en la vida comunitaria y en el fútbol. La Bundesliga había apenas fundado en el 63 y pues antes no existía un campeonato nacional unificado. Pero ahí es donde los partidos empiezan a transmitirse por radio, así que pues sí, imagina la escena. En el 65, un pequeño pueblo bávaro de apenas 1900 personas llamado Steinsberg, que viendo las fotos en Google Maps, muy probablemente el pueblo siga exactamente igual en ese entonces. Este pequeño pueblo, ubicado a las afueras de Regensburg o Ratisbona, para darle más contexto, este pequeño pueblo se encuentra a 1 hora y media de camino en auto de la Alianza Arena. En ese entonces, Alemania vivía los años del Wirtschaftswunder o el milagro económico que transformaba la vida cotidiana tras la posguerra. Los jóvenes que buscaban perseguir sus sueños pues más allá del entorno rural. Y en ese contexto, 10 muchachos con edades entre 14 y 25 se reunieron en el Café Helming de Stensberg, un lugar que pues sí, ya no aparece en el mapa. Pero pues bueno, tenían la idea de fundar un club de fans y no era una ocurrencia ligera, significaba recorrer 130 kilómetros hasta Múnich, apretujados en coches para ver directo a un equipo que todavía no era la potencia mundial que conocemos hoy, ni siquiera apenas era parte de la Bundesliga. Un club en ascenso. Justo ese año, el 65, el Bayern acababa de lograr su ascenso a la Bundesliga, conformado por Beckenbauer, Mayer, Müller y todos estos jugadores que, pues bueno, hoy son leyendas. Para muchos bávaros apoyar al Bayern no era moda ni marketing, era una forma de orgullo regional frente a los grandes poderes del norte y del oeste. Y aquí está el detalle que los vuelve históricos. Pues es que ellos fueron el primer club oficialmente reconocido por el Bayern y eso quiere decir que por primera vez el club dio un sello de aprobación a un grupo de hinchas organizados. Era el inicio de una relación más estrecha entre el club y sus seguidores, la semilla de lo que hoy son miles de fan clubs en todo el mundo. Y el fútbol alemán de los años 60 pues no tenía nada que ver con el de hoy. Los partidos se jugaban en estadios modestos con gradas en su mayoría de pie, sin butacas. Por eso se dice que el fútbol se debe de ver así, de pie. El contacto con los jugadores era directo. Después del partido, pues era normal verlos en las tabernas o irse juntos en el mismo camión o el auto a casa. Los viajes a los partidos, pues eran toda una aventura. Caravanas en coches, autobuses, en bicicletas, a pies, todo lleno de fanáticos con banderas. Y pues ahí mismo iban los jugadores a veces, ¿no? O sea, era una gran familia. Y el Steinsberg se convirtió en un núcleo donde esa pasión se organizaba con disciplina bávara. Se encargaban de coordinar transporte, entradas, celebraciones y hasta torneos locales donde el Bayern era pues el tema central. Una de las grandes diferencias de esa época era la proximidad entre aficionados y futbolistas. Beckenbauer, Mayer, Müller no eran inalcanzables estrellas multimillonarias, eran jóvenes pues de ahí, bávaros del barrio que jugaban al fútbol y que compartían trayectos, cenas y celebraciones con sus amigos, con sus vecinos. Se cuenta que los miembros del Steinsberg viajaban en autobús con el equipo en algunos desplazamientos cortos, o al menos coincidían en paradas y convivencias organizadas por el club. Tras ciertos partidos era común ver a los jugadores acercarse a agradecer y pues, ¿por qué no?, irse juntos a casa. Esa cercanía, pues sí, forjó un lazo que hasta hoy se recuerda con mucho orgullo, porque el Steinsberg no solo animaba, sino que era parte del día a día del Bayern. Y este club de fans se oficializó en el 65, aunque el Bayern no fue oficialmente informado hasta el 72, cuando por fin llegó la noticia a la directiva. El entonces presidente Wilhelm Neudecker reaccionó pues sorprendido, ¿no? Pero si somos un club de Múnich, ¿qué hace gente de Regensburg apoyándonos?
Entonces eso refleja perfectamente la época. El Bayern todavía se percibía como un equipo muniqués. Nadie imaginaba, aunque esos 10 jóvenes pioneros de Steinsberg estaban inaugurando una tradición que se multiplicaría por miles de las décadas siguientes. Esos primeros fanáticos viajaban no solo por fútbol, sino por pertenencia. Querían ser parte de algo más grande que sus propios límites geográficos y sin proponérselo, marcaron un camino que hoy reconocemos como la verdadera base de la globalización del Bayern, su gente. Es por eso que la semana pasada el Bayern recibió con mucho orgullo pues, a este club, justo por su 60 aniversario, y no se trata de un gesto simbólico cualquiera, sino que es volver la mirada a esos años 60, donde el Bayern todavía era un club en construcción y donde un grupo de adolescentes en un cafecito pues decidieron que valía la pena entregarse a un sueño que hoy mueve a millones. El Bayern es grande por sus títulos, pues claro, pero es inmortal por sus hinchas, palabras de Dresden. Y lo más importante es cómo ese espíritu se ha multiplicado de ese primer club de fans hasta los más de 4.400 clubs que existen hoy en día, cientos en América Latina, y cada vez que un aficionado latinoamericano se reúne en un bar o en una peña, pues hay un hilo invisible que conecta con aquellos vecinos de Steinsberg. Pues hasta aquí llega este capítulo ya 17 de este podcast. Agradecerle a todos los que se han suscrito en los últimos días y regresarle el mérito al Bayern, porque definitivamente si no tendrían, o si no tuvieran, mejor dicho, el rendimiento que están teniendo ahorita, definitivamente este canal no tendría la respuesta que está teniendo de ustedes. Así que pues nada, y pues invitarlos a que dejen ahí sus comentarios, obviamente a que dejen su like si les gustó el video, y otra vez agradecer si llegaron hasta acá, y nos vemos la próxima semana para ver qué historias contamos por aquí.